Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a una emisión de Agua que quita la sed. Mi nombre es Beatriz Silva y con nosotros, como siempre, el pastor Noé Rivera. Pastor, buenas tardes, bienvenido. Gracias, Betty. Me da mucho gozo estar aquí una vez más compartiendo la palabra del Señor con aquellos que nos escuchan o nos ven por las redes sociales. Así es, el tema del día de hoy, liberación. La palabra nos dice a nosotros como hijos de Dios que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huéspedes infernales. Sobre todas esas cosas es nuestra lucha, no contra la carne, y eso lo vencemos espiritualmente con palabra. En este día, pastor, ¿usted qué nos puede enseñar acerca de lo que es la liberación? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios acerca de la liberación? Primero, creo que necesitamos entender que es un mandamiento de Dios. El Señor Jesús mandó a que nosotros hiciéramos eso. Y encontramos en el capítulo 16 del libro de Marcos, que dice en el capítulo 16 y versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Entonces dice que estas señales seguirán a los que creen. Y la primero que habla es de echar fuera demonios. Es donde el cristiano va, las señales tienen que seguir. Sanar enfermos, liberar endemoniados. Esas son cosas que el Señor Jesús mandó para nosotros. Porque hay muchos que hacen el trabajo, pero no completo, porque la Biblia dice ahí mismo en esos versículos, id y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero también da el mandamiento de que hay que liberar a los endemoniados. Entonces, a veces el Hijo de Dios no entiende que tiene una responsabilidad. El libro de Romanos dice que la misma creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Y aunque eso tiene un sentido profético para cuando venga el Señor, también lo podemos aplicar a que la creación misma y la gente, el mundo, necesita que la iglesia de Dios tome su lugar, porque muchos viven cautivos y aún mucho pueblo de Dios aún está cautivo por cosas demoníacas. Este versículo que usted mencionaba en el libro de San Marcos dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Creo que la mayoría de la gente ha escuchado sobre endemoniados, sobre demonios, sobre todo en las iglesias. Pero, ¿qué tipo de liberación o qué tipo de ejemplo viene en la Biblia que usted nos pudiera dar para que la gente que no conoce mucho de esto se vaya familiarizando? Claro. ¿Algún ejemplo de nuestro Señor Jesucristo liberando a gente? Mira, nosotros, por ejemplo, hay muchos, en la Escritura encontramos muchos. Uno de los que podemos citar es aquí mismo en el libro de Marcos, capítulo 9, que hay un muchacho endemoniado que lo trajeron a sus discípulos para que lo liberaran. Dice en el capítulo 9, versículo 14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron, dice. Entonces la gente esperaba esto. Cuando hablamos de que la creación gime, dice la Escritura, y aún está de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios, es porque también el mundo está oprimido por Satanás, y a nosotros nos corresponde poder llevar a cabo una liberación a aquellos, claro, que quieren del Señor, porque aunque esto es para todos, no todos quieren.
algunas personas no quieren entregarle su corazón al Señor. Pero aquí lo que miramos es de que hay un muchacho que tiene un espíritu mudo. Y fíjate qué importante es ver eso, porque hay enfermedades que son causadas por demonios, que los mismos cristianos tienen y que no se dan cuenta que es un demonio. Ahora, con esto no estoy diciendo que todas las enfermedades son demoníacas, porque la Biblia dice que este templo se va a ir desgastando, ya este templo, nuestro cuerpo, puede tener enfermedades que no son necesariamente un demonio, pero si hay enfermedades, y lo que éste tenía era un demonio que lo mantenía mudo, que tenía cautivo las cuerdas bucales a manera de que él no pudiera hablar. Entonces encontramos que lo trajeron a los discípulos. Los discípulos fueron los que trataron de echar a este demonio y no pudieron. ¿Qué pasaba con este muchacho? Dice que echaba espumas por la boca. El demonio dice que donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Miren la condición. Era una condición muy, muy mala. Pero los discípulos no pudieron echarlo. Y entonces el Señor les dice, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando, dice, espumarajos. Esto es lo que nosotros vemos, que cuando un demonio se manifiesta, muchas veces la persona cae al suelo y da vuelta. Que a la otra vez hablábamos que hay gente que habla de la llenura del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo, y hay gente que se cae al suelo, pero nosotros encontramos en la Escritura que los únicos que cayeron al suelo era porque tenían un demonio y ese demonio los tiraba, porque el Espíritu Santo no hace eso con la gente, es el demonio el que sí los avergüenza. Y entonces dice, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucedió esto? Y él dijo, desde niño. Fíjate que tenía el demonio desde niño. Entonces, porque a veces no se cree eso, de que la gente dice, no, esto no es así, pero encontramos en la Escritura que desde niño él tenía un demonio que lo estaba matando. Y por eso dice ahí que se va secando. No comía, echaba espumas, lo sacudía, y cuando nosotros leemos allá en el libro de Mateo, dice que a veces lo echaba en el fuego, o sea, quería que se matara o matarlo, ¿verdad? O suicidarse. Y entonces dice el 22, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, dice, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Entonces dice que inmediatamente cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó, y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él le dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Entonces, esto es lo que hay que hacer, liberar, porque el mismo Señor Jesús esperaba que los discípulos pudieran liberar a ese demonio y no pudieron. Y ellos le preguntan, ¿por qué? Porque no hay oración, porque no hay ayuno. Y eso es muy importante para liberar. Y esto es una demanda para el Hijo de Dios, que cuando encontramos a alguien que está endemoniado, tenemos que liberarlo. Que alguien que quiere de Dios, por cierto, ¿verdad? No es que vamos a ir a agarrar a cualquiera, pero alguien que quiere de Dios puede estar endemoniado.
Es donde se predica esa palabra de decir, sea cual sea tu condición, ven al Señor, tú puedes ser libre. Pero mucha gente no entiende o no practica esa liberación. Sí, porque a veces se cree de que una vez que un cristiano se convierte, queda libre de todo. Y eso no es así. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, dice, y la verdad os libertará. Entonces la gente dice, conocí a Cristo que es la verdad, entonces por lo tanto ya soy libre, pero así no es. Porque esa libertad que está hablando ahí es la libertad del pecado. Esa libertad del temor a la muerte, por la cual nosotros estábamos sujetos a servidumbre, como dice la Escritura, y Satanás, que tenía el imperio de la muerte, entonces reinaba. Pero ahora nosotros hemos sido libres de esa atadura, de ese pecado, de esa condenación, pero hay ciertas cosas que permanecen. Hay raíces de amargura, hay opresiones, a veces hay hasta trabajos de hechicería en los mismos cristianos y nunca han sido liberados y siguen así en depresión, ataduras a veces aún hasta vicios tienen. Una cosa que usted dijo al principio, que esas señales nos tienen que seguir a nosotros como hijos de Dios. Ellas tienen que ir con nosotros para en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos, esas cosas se manifiesten, como liberar a la gente, dar la palabra, pero también esa palabra, como yo decía, demonios. Muchos tipos de demonios que se manifiestan en la gente y quizás mucha gente no se da cuenta que lo tiene, que puede tener eso. Sí, porque la manifestación del demonio no es algo que se ve. Hay gente que padece de ira, padece de suicidio, que quiere suicidarse, depresión, angustia, ataques de pánico, una infinidad de cosas. Y estoy hablando no de gente afuera, estoy hablando de gente que está adentro, que está en las iglesias y todavía padece de toda esta situación porque no ha sido liberado y piensa que todo está bien, tiene todos esos sentimientos y llora y está triste y dice, pero ¿por qué? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué es que no le encuentro sabor a nada? ¿Por qué es que me siento angustiado todo el tiempo? ¿Por qué siento temor en las noches? ¿Por qué no puedo apagar las luces para dormir? ¿Por qué cuando cierro los ojos veo monstruos? Todas esas cosas son porque a veces hay demonios o hay opresiones de Satanás en esas vidas. Y por esa misma razón muchas veces van retrocediendo. Es un tema que abarca mucho lo que es la liberación, porque hay diferentes tipos de demonios, pastor. Yo sé que usted seguirá explicándonos en nuestro próximo programa. Habrá mucha explicación sobre esto, sobre depresión, sobre suicidio, sobre drogadicción, porque son diferentes tipos de demonios y si a usted le interesa, síganos escuchando en la próxima emisión. Como todos los días, los esperamos nuevamente en Agua que Quita la Sed. Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor. Dios les bendiga.